Aneka, cuéntanos de por qué los extraterrestres abducen a las personas, por favor. Hay muchos casos. ¿Qué es lo que pasa a esta gente? Se encuentran a bordo de naves y hay cosas que se les está haciendo. No hay una sola razón, hay incontables. Y simplemente resulta imposible saber todas las razones, solo las principales o recurrentes. Aunque todas las razas potencialmente abducen, los principales abductores son los grises pequeños. Se les conoce como jardineros, y el jardín es la biología de un planeta. En un lugar con densidad baja, lenta, lo que llamarían 3D, la biología tarda un poco en reflejar la señal del alma o a copiarla como reflejo. Entonces, estos seres abducen a ciertas personas para realizarles cambios genéticos o para acelerarles alguna evolución, también para curarlos de alguna enfermedad que les podría afectar en su plan de vida. Recordando que cada persona entra a una vida con un plan de vida específico. Curan cánceres o solucionan problemas autoinmunes o lo que esté en su poder. Muchas veces, las personas que han sido abducidas les inducen un coma y están en un pod médico por días o semanas, si no es que más. Y luego son regresados con salto temporal a unos 10 minutos después de la abducción, en la misma noche, por ejemplo. Las personas reportan mucho miedo y mucha brusquedad en lo que les hacen los grises, pero esto más que nada es porque no tienen tacto y solo abducen. Hacen lo que sea que les tengan que hacer a las personas. Los regresan a su lugar de origen y van a abducir más. No tienen tiempo ni comprensión de tener cuidado, tacto o de ser amables. Solo toman, trabajan y regresan a las personas, como si fuera una línea de producción en masa. Pero otras razas también abducen por infinidad de motivos, como por ejemplo, el poner un rastreador a sus semillas o a las personas de su interés. Los famosos implantes. Otras es por acuerdos, ya que la persona a ser abducida tiene contratos de trabajar con ellos mientras está en la Tierra, como humanos, sea o no de su raza, aunque más usualmente sí lo son. Muchas razas tienen acuerdos con sus semillas en donde éstas entran a la Tierra como agentes de esa civilización alienígena, a realizar un trabajo o un plan en específico, y los suyos los apoyarán desde sus naves. También hay abducciones del tipo llamado MILAB, en donde los militares terrestres, estén o no en contubernio con alguna raza no humana, abducen a algún sujeto de interés para ponerle implantes o por razones de control mental. La cantidad de información y de datos haría de este tema algo enorme. ¿Pueden razas hacer experimentos con humanos que no sean sus semillas? Sí, el mejor ejemplo son los reptiles y los Maitré, que invasivamente abducen o molestan a todas las demás razas, imponiendo sus ideas y agendas. ¿Por qué abducen los reptiles? Todo es por agendas de manipulación y control. No puedo saber por qué a detalle, pero siempre es por control mental o por la inserción de chips de 2 vías, para controlar a un sujeto o para modificarle sus pensamientos y con ellos su frecuencia para ser acorde a ser parasitado por ellos. ¿Qué métodos utilizan para que los humanos olviden la abducción? ¿Y cómo logran paralizarlos? O lo que sea eso. ¿Cómo logran capturar a los humanos? ¿Y por qué muchos humanos tienen experiencias negativas con esos grises pequeños?
Lo que se hace es inducir un coma, usando ondas destructivas en frecuencias específicas. En sí, no es que le borren la memoria a un sujeto, sino que previenen que forme una memoria. Usan frecuencias acordes o similares a las que tiene el cerebro durante el sueño. Pero no es perfecto el sistema, porque muchas veces el abducido sí recuerda cosas. Insisto, que no es que le borren la memoria, sino que previenen que forme las memorias poniendo al cerebro en estado de somnolencia, que en sí causa que el individuo no distinga a detalle si vivió algo o solo lo soñó. La parálisis viene del mismo mecanismo de somnolencia, hackeando con frecuencias específicas al cuerpo para usar sus mismos sistemas de prevención de movimiento durante el sueño. Esos sistemas naturales para que una persona dormida, soñando que lo persiguen, no salga corriendo de su cama. ¿Te puedes hacer amigo de esos grises? ¿Pueden empatizar con el abducido? No, o muy limitadamente. No piensan como tú. La interacción entre especies es difícil, más si te ven como solo su trabajo. Solo quieren terminar contigo, apurarse y ya que esa noche aún tienen programados otros 22 abducciones a hacer, y ya es la 1 a.m. Se deben dar prisa, no tienen tiempo para amabilidades. Entonces, ¿con una regresión podrían recuperar la memoria? ¿El abducido? ¿Regresión hipnótica? Sí, de la exacta misma manera que se puede recuperar un sueño. Ok, gracias. Mi pregunta. Jardineros, ¿cómo saben a quién llevar? ¿De quién reciben las instrucciones? Las razas en general les envían sus instrucciones para que ellos hagan el trabajo. Es decir, les delegan a los grises el trabajo que de otra manera podrían hacer ellos mismos. Virtualmente cualquier raza los puede llamar, a cambio de provisiones, bases, cooperación tecnológica, entre otras muchas cosas. Para no correr riesgos, ¿delegan el poder? ¿Para que el abducido no recuerde a su familia estelar? Puede ser, pero mayormente es porque a muchas razas les es más fácil delegar el problema o el trabajo. Así no tienen que ir hacia el planeta en donde vive la persona a abducir ellos mismos, ya que los grises de todas formas irán a dicho planeta por tener otros contratos. ¿Así que los abducen con el cuerpo? ¿Nunca tienen accidentes? ¿Esposa entrando en el cuarto, etc.? Alguien les podría ver, ¿no? No es usual, pero sí se han dado casos en donde se les encuentra en el acto, generalmente por frecuencias usando el rayo tractor multiusos. Duermen a toda la familia mientras trabajan en el miembro que les interesa. ¿Hay que huir si ves a los grises? ¿Te puedes escapar de ellos? Si ellos te quieren detener, lo harán. Si puedes huir, no les interesas. Te pueden paralizar en segundos usando sus frecuencias que alteran las ondas cerebrales, haciendo que te duermas. ¿Por qué curan a unos y otros no? ¿Depende del plan de vida? Pero este plan de vida ¿no ha considerado que se enfermera? ¿Le pilló de sorpresa? Eso depende de los contratos y los planes de vida que tengan. También porque sean o no de una raza que los ha contratado para hacer el trabajo. Si no lo están, tenderán a ignorar a las otras personas, sea o no que necesiten de su intervención. Por ejemplo, muchas personas con cáncer se les puede curar, pero por plan de vida, estas personas ya tenían su forma de salir del estado físico y no pueden intervenir.
Los grises trabajan estrictamente bajo las mismas reglas de la Federación y o de las otras organizaciones que los puedan llamar. Nada es fortuito ahí en el 3D. ¿Taijeta los ha llamado alguna vez? ¿A hacer algún trabajito? Seguro que sí, pero no tengo el dato. Lo que sí siento es que no es usual si es que se ha hecho, porque no es del estilo de Taijeta, ni de muchas otras razas tampoco. ¿Son cuidadosos a la hora de no dejar pruebas? Y por lo que veo, son muy conocedores de la anatomía humana, pudiendo solucionar cualquier problema de salud. Sí lo son, pero les ayuda que todo se usa por energías. Es decir, los suben con el rayo tractor y les hacen pruebas y los duermen todo con energía manipulada a la perfección. Es difícil que dejen pruebas del tipo de un guante tirado o algo así. ¿Qué hace rastreador? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué rastrea exactamente? Se implanta en varios lugares, no en uno solo. El más común de los lugares es debajo del cráneo, en donde empieza la espina. Luego, brazos, manos y piernas. También es común el subcutáneo, justo en el lugar del corazón. ¿Y qué hace? Es una pieza con forma indefinida para evitar ser vista como algo artificial. Toma su energía del mismo sistema biomagnético eléctrico del ser que lo tiene. ¿Pero qué rastrea? ¿Su posición geográfica, como el chip en el perro o más cosas? ¿De salud, etcétera? Todos los datos que puedan sacar del sujeto. Sí, desde su posición geográfica, sus hábitos, dónde va y su estado de salud. Sí. ¿Sus hábitos? ¿Cómo qué hábitos? Yo tengo el mío debajo de mi cráneo también, ¿no? Absolutamente todo lo que hace el sujeto de interés. Sí, lo tienes. ¿Es normal volver a abducir al mismo abducido? Sí, más que normal. Si se abduce una vez, lo más probable es que eso lo acompañará toda su vida. ¡Guau! El mismo abducido. ¿En qué momento se pone el implante? Como el mío, por ejemplo. Cuando se le abduce, ¿sí? Entonces, ¿yo fui abducida después de entrar en la inmersión? Sí, exactamente. Ese es el momento más usual, pero puede ser desde el útero. ¿Y qué hábitos interesantes míos habéis sacado de mi vida? Lo que para ti es normal y aburrido, para nosotras es exótico y nuevo. El saber cómo se vive ahí, lo que es no tener memoria y aún así sé. El cómo piensan, el cómo son manipulados todos, el cómo prevenir que sean manipulados, buscando claves para transformar a la entera raza humana en algo más positivo, el entender cómo funciona el tiempo aparentemente fijo ahí, lineal y con poca o nula diversidad lateral, el entender la dinámica de la civilización entera, datos invaluables para la entrada o no de otras almas o personas de la raza a la cual pertenezco, eso y más. ¿Eso sale de mi implante? No solamente, también de la interacción contigo, pero sí, sale mucho del implante. ¿En qué manera sale? ¿Qué se ve desde ahí? No entiendo la mecánica. ¿Cómo todo esto sale allí, en otro lado? ¿Se presenta en la pantalla o cómo? Salen como datos biométricos. ¿Qué es eso? Datos de frecuencia cardíaca, ritmo de respiración, glucosa sanguínea, temperatura, funcionamiento de órganos, todo eso. Entonces, quedamos en que no hay ningún detector de implantes. No hay nada que pueda captar que ese implante
emite una frecuencia? ¿Qué porcentaje de la población humana crees que puede haber sido abducida alguna vez? Sí, se pueden detectar por los humanos, pero se necesita equipo muy sensible. Son frecuencias muy altas. Virtualmente, todas las semillas estelares tienen implantes. ¿Qué pruebas se les hace a los abducidos? ¿Qué criterio se sigue para elegirlos? Prácticamente todo lo que se le puede hacer a un organismo vivo. Ver la progresión de su ADN por el ambiente, cómo se ha degradado, sus alteraciones y mutaciones, y el por qué se han dado. Con ellos también corregir por medio de frecuencias o por podmédico los problemas graves que encuentren y que puedan interferir en el plan de vida de una persona usando ese cuerpo. Criterio: es cualquier persona real, no Matrix, pero es ya sea responsabilidad de su especie o raza el cuidar de su biología y que pueda cumplir su misión de vida, o también puede ser responsabilidad de los jardineros trabajando para dichas otras razas. Esto explica claramente por qué se han visto, según testigos, a los grises trabajando en presencia de cualquier otra raza que claramente los está supervisando, sean blancos nórdicos mantis, razas anfibias o reptiles e inclusive militares humanos. Cuando los encuentran supervisando, es muy posible que los estén entrenando en las peculiaridades de la especie que los han contratado. En muchos aspectos, estas especies de grises, no todas, claro, son como mercenarios espaciales, que hacen esta clase de trabajos sucios de otras razas a cambio de cualquier cosa. Tienen poca inventiva en general, y por eso se les confunde muchas veces con seres robóticos de origen orgánico, biorobots. En muchos casos sí, es cierto, pero generalmente solo son grises pequeños haciendo su trabajo. Muchos me preguntan si hay abducciones astrales. Yo diría que es otro tema, pero sí hay, solo que lo que es astral para ustedes es solo otro plano aquí. Es decir, que las abducciones están lejos de ser un fenómeno exclusivo de la Tierra. Ocurre en cualquier planeta, pero más en los lugares en donde el desarrollo científico o médico es muy bajo. Por ejemplo, en sociedades de las llamadas preindustriales o no interestelares. Por ejemplo, en Taygeta, no sé si siquiera ha habido abducciones en mucho tiempo, sea lo que sea que signifique eso de tiempo, porque el nivel tecnológico y médico ya es muy alto. ¿Hay abducciones también en Taygeta? ¿Por razas superiores de otros planos? No los hay. ¿Para qué? Las abducciones son mayormente para el estudio de la evolución de una especie, su ADN, corregir alteraciones y defectos o daño genético. Esto mayormente. Hay otras razones, claro, pero sociedades como Taygeta ya están tan avanzadas que cuidan eso por sí mismas. Entonces no hace falta ayuda de los jardineros. ¿Cómo se sabe cuál es el plan de vida de la semilla estelar? Porque has dicho que se repara lo que puede interferir con el plan. ¿Y cómo esto saben las personas que no sean esta persona? Como en el caso de lo programado en un pod de inmersión. Ahí se sabe todo. Ya es cosa o decisión de cada persona si comparte o no su plan de vida. Otra cosa es que desde más arriba, planos más arriba del 5D, sí se sabe todo el plan de vida sin ayuda tecnológica. Y también podrán venir instrucciones a los grises desde esos planos directamente. ¡Wow! Desde planos más altos que el vuestro. Los grises pueden trabajar. Por lo menos obtener sus instrucciones.
Y una cosa, si dices que solo tu raza hace las abducciones, entonces, si te ves abducido por grises que están con los mantis, ¿eres de raza mantis? Es muy posible, sí, por lógica. Pero eso no quiere decir que no estén mirando mantis cómo le dan servicio a un Engan. El que esté ahí otra raza no significa que sea de esa raza, solo que hay una persona de esa raza mirando. Los grises hacen como 50 abducciones por noche, a veces más. Mi última pregunta. ¿Cuál es exactamente la causa de que no te acuerdas de la abducción? Porque te llegan con un inductor de ondas cerebrales que te duerme la mente casi completamente. A veces falla, por eso las personas se acuerdan, pero cuando funciona bien, como es en la mayoría de los casos, no se acuerdan de nada. Es decir, que la enorme mayoría de la gente que ha sido abducida, inclusive múltiples veces, y no se acuerdan y siguen por su vida sin saber nada de nada, inclusive soñando ser un astronauta cuando ya lo eran en la noche anterior. ¿Y por qué falla? ¿Por qué muchas personas recuerdan? Porque la tecnología no es perfecta y no se pudo dormir al cerebro correctamente. Depende también de la frecuencia y de la fuerza de cada persona. Las de alta frecuencia tienen tendencia a recordar, siendo que las de baja frecuencia solo recuerdan pesadillas, aunque esto es relativo. Por eso, muchas personas recuerdan haber sentido terror, cuando solo era un procedimiento normal. ¿Qué carácter tienen los jardineros? ¿Hay machos y hembras? Muy serios, eficientes, poco o nada emocionales. No hay géneros, la mayoría nace de tubo médico replicador. Muchas especies de grises son plantas biológicamente. Son 165 especies de grises, por lo menos. ¿Tienen semillas en la tierra los jardineros? No lo sé. ¿Cómo que son plantas? ¿De qué se alimentan? Son plantas. Sus células son vegetales. Sus venas contienen savia y consumen los mismos nutrientes que las plantas. Y necesitan radiación solar para digerir su comida. Son plantas. Esto se sabe en la Tierra desde los años 50, con el gris que capturaron de Roswell y lo llevaron a la base Wright-Patterson. EP-1 se llamaba. Tuvieron que llamar a botánicos para ayudarles cuando se enfermó. ¿Hablan? No, usan telepatía exclusivamente, como las plantas, aunque algunas plantas se comunican con sonidos y frecuencias que se pueden tomar como mensajes hablados, pero no se comunican entre sí de esta manera, sino con otras especies como lo serían los insectos. Base de esto son muchas especies de plantas de taijeta. ¿Qué ropa utilizan? ¿A qué huelen? Huelen mal, como a podrido con azufre, y usan overoles o trajes espaciales de una sola pieza. ¡Guau! ¿Pueden comunicarse con las plantas de la Tierra? Todo el tiempo. No solo abducen personas humanas, también abducen animales y plantas. Pero lógico que la gente no se entera de esto. ¿Pero dónde viven? ¿Tienen propios planetas? ¿O siempre con otras razas, como sus ayudantes? Tienen bases, pero solo algunas especies tienen planetas. Zeta Reticuli tiene muchos planetas de ellos, y también por toda la constelación de Orión. Pero otros llevan toda su existencia en una nave. Solo viven en sus naves. ¿Qué sienten por los humanos? No sienten nada, no emotivan, solo es trabajo.
¿Han capturado a muchos aquí en la Tierra? Sí, son la especie o grupo de especies que más han capturado los militares. ¿Sabes si Gosha o yo hemos sido abducidos? 100% que sí. Si no es que 110% que sí. Pero habéis dicho que Taijeta no hace esto. No, pero los grises sí. Y muchas veces se contratan desde arriba. No desde Taijeta que conoces, planos más altos. Y si eres semilla, claro que han sido abducidos. Y sus mamás también, sea o no semillas. ¿Y cómo ellos se comunican con más arriba? Sí, se comunican telepáticamente. ¿Sabes aproximadamente cuándo fue nuestra última abducción? ¿Mientras estamos con vosotras, nos han abducido? No puedo saber eso, pero no creo que haya sido recientemente, porque nosotras les tenemos el ojo encima por los últimos 3 años. Nos enteraríamos. Aneka, última pregunta. ¿Hay alguna forma de detener esas frecuencias que alteran esas ondas cerebrales haciendo que te duermas? Me refiero a las de los grises jardineros. Que la persona esté inmersa en un campo magnético entre -0.5 y -4.5 Hz. Hertz o ciclos por segundo. De preferencia, alternando cíclicamente entre esas frecuencias. La amplitud de onda Hertz depende de lo programado en el aparato de los grises. Para eso, necesitas un sensor de frecuencia y conectarlo a un ordenador que controle el campo magnético. Programar en tu aparato frecuencia opuesta destructiva a la empleada por el aparato de los grises. Ya me tengo que retirar por hoy. Ok, gracias por tu tiempo, Aneka. Hasta mañana. Gracias a vosotros. Hablamos más tarde.